Amigos de Saracay Televisión, bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias por su sintonía, por esa sintonía, esa compañía cálida, familiar que nos dispensan domingo a domingo. Porque ustedes saben que este es su programa, el que llega a sus hogares con la mejor información, las comunicaciones de la manera directa. Aquí se entera usted lo que pasa en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Pero antes de ir al punto que nos converge, el tema que nos ha convocado esta noche, permítanme, en nombre de Saracay Televisión, la Corporación Saracay Televisión, enviar un cálido y fraterno saludo y abrazo a los padres por su día. A esos padres que con sus manos labran la tierra, a quienes que con sus manos construyen en las fábricas, a quienes están en las oficinas, a todos aquellos que hacen lo posible por salir adelante, no solo por su familia, sino por el país. Un abrazo eterno. Pero no va nuestro saludo a aquellos que no cumplen con sus obligaciones de padre, a quienes tienen que hacerle una denuncia para que tengan que depositar el dinero para la manutención de sus hijos. A ellos no. Ustedes no son unos buenos padres. Para ustedes no va nuestro saludo. Dicho esto, quisiera darle un abrazo fraterno a don Robert Velastegui y a Perquil Velastegui, pilares fundamentales de Saracay Televisión, son padres y que han hecho que hoy podamos estar, han hecho posible que hoy podamos estar en este programa conversando con ustedes. El tema que nos convoca hoy es un tema que estamos viendo hace una semana, ¿no? Las causas y consecuencias del paro. ¿Cuándo se detendrá las manifestaciones? ¿Proseguirán? Este es un tema realmente álgido, que lo hemos vivido en una semana bastante complicada y que de no existir cosas de por medio podría inclusive llegar a convertirse en mucho más delicada. Esperemos de que no se hace. De verdad hacemos votos porque las soluciones lleguen, imperen el raciocinio, la razón de quienes nos gobiernan y de quienes han convocado el paro para que el país se encamine por el rumbo que debería encaminarse. Dicho esto, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. A Miguel Ángel Guamán, quien es jefe político de Santo Domingo de los Áchilas. Bienvenido, Miguel Ángel. A Romer Velastegui, hombre de la casa, economista, joven muy claro en cuanto a los temas económicos, un analista de Polendas. Y habíamos invitado al señor Ángel Choloquinga, quien es dirigente de Formación y Fortaleza del Pueblo Quichua. Él se ha excusado informando que tenía una reunión urgente hoy, hace 15 minutos, nos dijo que no podía asistir. Ustedes están viendo la silla. Ángel, lo esperábamos nosotros para escuchar su versión. Lamentablemente no vamos a poder tenerla, sin embargo me voy a tener que poner en el lugar del abogado del diablo para que podamos más o menos compensar los criterios. Dicho esto, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Miguel Ángel, una semana bastante complicada, ¿verdad?, con el inicio del paro indefinido convocado por la CONAIE. Muy buenas noches, estimado Jorge. Un saludo a los amigos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Yo primero también quiero expresar un saludo a todos los padres en el día que estamos celebrando a nivel nacional, el festejar el Día del Padre. Un saludo especial también a mi señor padre. Efectivamente, esta semana ha sido una semana que a partir del día lunes hemos tenido algunas movilizaciones a nivel nacional. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas también hubieron algunos incidentes que fueron controlados por Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y hoy tenemos un tránsito despejado en todo el territorio provincial. Nosotros hemos estado trabajando de la mano del señor gobernador, el licenciado Orlando Castillo, para junto a todos los sectores sociales poder tener diálogos permanentes, conversar con los amigos de los pueblos indígenas, los amigos que representan al sector empresarial, al sector turístico, al sector del transporte. Hemos tenido algunas mesas de trabajo con ellos y ese es el resultado de una gobernación de puertas abiertas que recibe a cada uno de los gremios que muy gentilmente se acercan. Nosotros hemos dicho, hoy tenemos el gran reto de poder en Santo Domingo dialogar con todos los actores políticos y sociales para ir generando espacios que permitan que podamos llegar a grandes consensos. Esta semana esperamos no tener novedades
en el territorio provincial y es menester que el puesto de mando unificado activado en el ECU 911 desde el inicio de las protestas a nivel nacional siga activo. El señor gobernador ha sido bastante enfático. En todo el territorio provincial existe la activación de todos los entes de control, llámese Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Empresa de Tránsito Municipal, por supuesto las intendencias, la Intendencia General de Policía con sus comisarios, y estamos desplegados en todo el territorio del cantón. Nosotros podemos dar como hoy el resumen y la información a los santadomingueños de que las arterias viales de esa provincia están totalmente despejadas, no hemos tenido mayores incidentes y por supuesto hemos resuelto con algunos de los gremios el sentarnos a dialogar. Nosotros somos un gobierno que propone siempre sobre la mesa las propuestas para poder llegar a diálogos y acuerdos en beneficio del 500.000 de habitantes que tiene nuestra provincia y los 17 millones de ecuatorianos. Gracias, Luis Miguel. Lo anunciado como Miguel Ángel. Un error que me disculpe, es Luis Miguel Huamán, jefe político de Santo Domingo de los Áchilas. Romer, ¿existe realmente justificación? O sea, ¿hay motivos para una paralización como la convocada por la Organización de la CONAIE de los Indígenas? Muy buenas noches a nuestros amigos que están ya pendientes de este espacio a través de la señal de Saracay TV. Bueno, uno, si mira las cifras macroeconómicas del país, aparentemente no existirían todos los justificativos para una movilización como la que se ha generado durante esta última semana. Pero, como diría alguien, puertas adentro y en la microeconomía, hay aspectos que sin lugar a dudas tienen que ser corregidos y seguramente esta movilización debería servir para que las autoridades del gobierno, de hecho, en alguna parte justamente los reclamos establecidos especialmente por los sectores indígenas vinculados justamente a la CONAIE están establecidos. Entiendo que el gobierno a través de los decretos emitidos durante estos últimos días se han hecho eco, por ejemplo, del tema de la salud, que es un tema que incluso lo comentábamos hace minutos atrás. Te decía que en el plano macroeconómico las cifras no pintan tan mal. Y si miramos, por ejemplo, el tema como un indicador económico, la inflación que rige en nuestro país durante el mes de mayo, que es la última inflación de la cual hay referencia, llega al 3.4%, que evidentemente pues, representa un incremento de precios tomando en consideración, mira que el año 2021 cerramos con el 1.94% durante todos los 12 meses. Resulta que en estos 5 primeros meses del año hemos tenido una inflación que supera prácticamente en el 100% de lo que se registró el año anterior. Y hay elementos que evidentemente hay que irlos aclarando y tienen que ver, por ejemplo, con aspectos que representan más bien una inflación que es casi importada, que no depende de las condiciones económicas del país, sino que más bien están establecidas en función de la alta demanda que se registró post pandemia a nivel mundial y que ante la escasez de algunos productos ha significado, por ejemplo, incrementos del transporte naviero, ha significado incrementos en insumos tecnológicos que son necesarios incluso para la fabricación o ensamblaje de algunos elementos y algunos equipos y maquinarias, que han hecho también que esto genere una inflación que va llegando no solo a nuestro país, sino que también es referencia incluso de países desarrollados. En Estados Unidos una inflación que está por arriba del 7%, en Europa igual manera. Yo creo que exceptuando economías como la de China y Japón que manejan niveles de inflación bastante bajos, el resto de las economías mundiales todas se han visto afectadas. Aparte de eso, pues en los países de desarrollo y en la mayoría de países se realizó una emisión monetaria a fin un poco de solventar la carencia económica producto de la pandemia. O sea, la pandemia tiene un efecto no solo propio de la pandemia en la afectación de la salud de los ciudadanos, sino también en la economía, que ha tenido que ver cómo retroceden realmente los ingresos en la mayoría de países. Y eso también, pues evidentemente no podíamos estar ajenos. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, que finalmente pues también nos vemos expuestos justamente a estos eventos como los procesos inflacionarios que hay a nivel mundial. A eso hay que adicionar una crisis que mira parece muy lejana y que no debería representar mayor inconveniente para nuestro país, que es el conflicto bélico desarrollado entre Rusia y Ucrania.
Rusia y Ucrania, miren ustedes, grandes proveedores, por ejemplo, de girasol y de insumos que son necesarios para la agricultura, que también han tenido ya su efecto, porque finalmente las existencias que se tenían han ido también disminuyendo y han tenido que verse hoy compradas o adquiridas a los precios que están vigentes justamente ya en el mercado mundial. Así que esos son unos factores, en este caso, externos que no precisamente tienen nada que ver. Tal vez yo un elemento que añadiría ahí debería ser el incremento del salario que se registró a inicios de año, que representaba pues un incremento significativo, y que las industrias y todas las actividades comerciales en algún momento iban a tener que un poco ir ajustando el valor de los productos, que finalmente termina siendo uno de los reclamos de los grupos sociales, el alto incremento que han registrado o el incremento que se ha generado en los mercados de los productos de primera necesidad. Un tema que de hecho la misma CONAIE dentro de sus pedidos reclama un control de precios que también está dentro del decreto emitido por el presidente de la República, pide tanto aquí a las autoridades locales, de eso podrá hablar más adelante seguramente el jefe político, de los controles que se van a realizar ya a nivel de los mercados a fin de evitar especulación justamente en los productos de primera necesidad. Gracias. Mire, a ver, Robert nos ha esbozado un justificativo del por qué, desde su punto de vista, se ha llegado a este nivel de que en algunos casos, aparte de que la macroeconomía que él considera que está marchando, según su punto de vista, por buen camino, en la microeconomía se han registrado incrementos a veces desmesurados. Yo le puedo poner un ejemplo. En diciembre, cuando íbamos al mercado con mi esposa, comprábamos un aceite que tiene tapa azul, no voy a decir la marca, de 5 litros. Era $5.40, ahora está por los $12. Entonces, por ejemplo, decían hace poco que el saco de zanahorias que está en $20 hoy está entre 80 y a veces, y en algunos casos, $100. Claro, producto de la especulación de esta última semana, pero ¿se justifica ese incremento tan desmesurado? ¿No hay una conciencia de los comerciantes o realmente ha hecho falta una política real de control de precios de parte del gobierno, Luis Miguel? Estimado Jorge, yo creo que previo a las manifestaciones que iniciaron el día lunes, algunos sectores, con el ánimo de desestabilizar un gobierno legalmente constituido y electo hace algo más de un año, buscan el generar especulación y zozobra en los ciudadanos. Nosotros, siendo responsables y cumpliendo lo que dispuso el señor presidente de la República, hemos desplegado en el territorio provincial y en todo el territorio nacional la orden dada a las gobernaciones que junto a intendencia y comisarías generen un control con la tabla existente para el control de precios y evitar especulación. Fue tanto así que, como usted vio, en esta semana algunos miembros del sector indígena se tomaron el mercado mayorista de Santo Domingo y la orden fue que podamos generar ese ingreso de ciudadanos para darse un abastecimiento normal de productos de primera necesidad. Nosotros debemos velar por el bienestar de los santodomingueños, de los ecuatorianos, evitando la especulación, trabajando de la mano de las intendencias y, por supuesto, con todo el poder y el imperio de la ley para que se respete. Nosotros no vamos a permitir que por un momento de zozobra algunos malos elementos o malos personajes busquen especular con la economía de los ciudadanos. Lo que dijo el economista Velastegui es una gran realidad. La economía se está ordenando casa adentro para poder buscar el despuntar en este año 2022. Nosotros creo que después de haber asumido un plan de vacunación bastante eficiente durante los primeros 100 días del gobierno, algo más de 3 meses, y que hoy estamos generando esa estabilidad presencial en todos los estamentos de gobierno. Recordemos que después de 2 años es en este año que volvimos a la presencialidad en el sistema educativo a través del Ministerio de Educación y en esta provincia a través de los Mineducs, tanto de las 3 zonas. Nosotros estamos trabajando cercanos para buscar la reactivación de la economía. Por eso es que hemos conversado con todos los sectores y gremios sociales para decirles no podemos parar. Hemos conversado con los amigos transportistas y en eso queremos felicitar. Ellos en su momento, por la eliminación de subsidios, sufrieron algún tema en la situación económica. Hoy junto al ministro se está trabajando en mecanismos para buscar compensación, para poder trabajar cercanos a ellos y evitar bajo todo concepto la especulación. Nosotros hacemos un llamado a los ciudadanos que cuando existe especulación denuncien. Tienen la gobernación
tienen la intendencia, tienen las comisarías, para poder ejercer esa acción que permita evitar esas malas prácticas. Nosotros actuaremos apegados a la ley y al derecho para evitar cualquier abuso en contra de los consumidores. Es tanto así que por eso, cuando fue tomado el mercado mayorista, se conversó con aquellos amigos manifestantes explicándoles que pueden protestar de manera pacífica a lo largo y ancho del territorio nacional. Es más, nosotros con Policía Nacional garantizamos el derecho de los ciudadanos de protestar de manera pacífica. Lo que no vamos a permitir es la toma de servicios públicos, la toma de vías, tal como lo establece el artículo 436 y 446 del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros actuaremos del lado de la ley para mantener el Estado de Derecho y, por supuesto, verificar que en los mercados de la localidad exista primero el abastecimiento y cero especulación. Este hubiese sido el turno de Ángel Choloquinga. Ya que no está él, voy a ponerme a intentar esbozar la propuesta de la CONAIE. La CONAIE va al paro, entre otras cosas, porque protesta por la inflación, la falta del control de precios, el alto precio de los combustibles, la falta del empleo, problemas de la salud, etcétera, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle al economista Romer Velastegui si todos esos problemas que esbozan ellos ha hecho de que económicamente se vea, como lo dijo a nivel interno, un país más débil, más debilitado, en el que un gobierno pareciera que no se interesa por resolver los problemas latentes, los problemas necesarios y puntuales de la población. Bueno, yo en la primera parte había dado a conocer básicamente uno de los indicadores en el tema económico que decía no estamos tan mal como los números nos dan referencia de otros países. Pero internamente hay aspectos que a mí me parece que el gobierno ha fallado. ¿Cuáles, por ejemplo? En tomar decisiones, yo diría, mucho más aceleradas. Entre ellas, por ejemplo, el permanente reclamo que vemos de la falta de insumos médicos, que no es una protesta que ha sido exclusiva de algún hospital o de alguna ciudad en particular, sino que es un sentir generalizado de lo que se da en el sector de la salud en todo el país. De hecho, Jorge, tú hacías referencias hace minutos atrás de que la ministra permanentemente insistió en el hecho de que no había por qué declarar ninguna emergencia y que los insumos médicos estaban en los hospitales, un tema que contrasta totalmente con la realidad que exponen los ciudadanos que tienen a sus familiares y que tienen que salir con la receta a comprar en la farmacia cercana a valores que realmente, pues, evidentemente lo han reflejado. De hecho, no nos alcanza para sostener justamente a nuestro familiar en las unidades médicas. Ese es un tema que a mí me queda cierta inquietud de por qué no se ha procedido realmente con la celeridad que se amerita. Hay un plan que se estableció el gobierno hace meses atrás, casi desde el inicio del gobierno, de que los ciudadanos puedan ir a cualquier farmacia y adquirir los productos que necesitan. Evidentemente son los más básicos, dejando los seguramente elementos mucho más complejos y que son de un cuidado mucho más especial para que sean las mismas unidades médicas las que los adquieran a través del Ministerio de Salud en estas subastas en donde han dicho que han ahorrado recursos. No se entiende, le digo, para mí todavía no termina siendo comprensible por qué falta medicina, habiendo transcurrido ya un año desde el inicio de funciones del gobierno nacional. Creo que otro tema que también termina generando inquietud y preocupación y que también es motivo justamente de los reclamos que establece la CONAIE con los sectores sociales tiene que ver con los niveles de inseguridad que hemos podido visualizar durante las últimas semanas y que han venido agravándose de manera significativa. Muchos de ellos justificados, de acuerdo incluso a las informaciones que dan las autoridades que están vinculados a ajuste de cuentas entre bandas narcodelictivas, pero sí, finalmente también se observa delincuencia común y corriente que actúa en los diferentes lugares y ciudades, en sectores en donde se empiezan a pedir vacunas. Es evidente que esa preocupación se empieza a trasladar al sector ya ciudadano y que eso también pues debería obligar a que las autoridades tomen inmediatamente medidas
que permitan, le digo, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy nos vemos abocados, le digo, prácticamente a eventos como los que sucedieron en el Pregón, en donde una falsa alarma que se había generado de unas peleas, inicialmente me daban a conocer que ha sido entre jóvenes, se traslade en el hecho de que una persona cargaba un fusil o que una persona venía disparando. O sea, esa percepción que tenemos de miedo, de riesgo, motiva justamente a una estampida general que en buena hora no ha causado mayores inconvenientes ni daños en las personas que asistieron a este evento. Pero eso es un poco la psicosis de lo que se vive en el país y que más de la idea, a veces las autoridades no están conscientes de esa realidad, o tal vez las personas que son los cercanos colaboradores les dicen no, eso no es ningún problema porque la situación está controlada. Hay autoridades que en su momento decían no, es pura percepción de inseguridad, no existe tal nivel de inseguridad, y tal vez tengan cierta o haya cierta veracidad en lo que afirman, pero la percepción como tal de la población es de que vivimos en una inseguridad latente y que aspiramos realmente a que las autoridades tomen el control y podamos caminar con la tranquilidad que requerimos los ciudadanos. En efecto, paso por un tema que es fundamental, Romer. Aparte del tema de la salud, que me voy a permitir hacer un paréntesis luego para tratarlo con mayor detenimiento, el de la seguridad. O sea, es realmente una disminución abismal en la calidad de vida lo que ha pasado en los últimos meses, en el último año, o quizás menos, unos 8 meses. Cuando vemos en las redes sociales, en los canales de televisión, hay programas en la televisión abierta nacional que se dedican durante 1 o 2 horas todos los días a replicarnos los homicidios, los atracos, los sicariatos, etcétera, que ocurren en el país. O sea, realmente nos están acostumbrando, en vez de orientar, creo yo, nos están haciendo acostumbrarnos a que estas cifras y esa violencia lo tomemos, a normalizar la violencia. Mientras por otro lado, ya uno tiene miedo, no me dejarán mentir los invitados, de ir a comer a un restaurante. Porque en cualquier momento pueden ingresar a los delincuentes a asaltar y no ser víctimas, y ojalá no pasen a mayores. Entonces, no hay hasta el momento una respuesta efectiva del gobierno que permita que la ciudadanía se sienta más tranquila, o por lo menos se vislumbre que si no es a corto, por lo menos a mediano plazo, el salir de este problema. Luis Miguel, tú tienes una responsabilidad importante aquí en la provincia junto a la del gobernador. ¿Cómo creen que se puede enfocar este tema de la seguridad, que además es macro, pero que en su denuncia los convocantes al paro tienen toda la razón? Estimado Jorge, hemos trabajado cercanos al ministro del Interior y al ministro de Gobierno. Al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se le hizo la solicitud desde Santo Domingo para articular junto al Ministerio del Interior y redoblar esfuerzos. Eso es dotar de mayor contingente policial y personal a esta provincia, el poder renovar algunos vehículos que ya han cumplido su vida útil y, por supuesto, a los que no, darles el mantenimiento preventivo y correctivo que necesitan estas unidades. En Santo Domingo estamos trabajando todos los días, hay operativos que han dado buenos resultados. Nosotros estamos cercanos a Policía Nacional para poder llegar a todos los territorios, tanto del Cantón Santo Domingo como del Cantón La Concordia. En eso yo quiero agradecer a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes han estado prestos siempre para poder colaborar con el señor gobernador y con la ciudadanía en el control. La semana pasada se desplegó un contingente bastante grande hacia el Cantón Hermano La Concordia, para no solamente hacer campamento ahí, sino visitar las 3 parroquias de ese cantón, que es algo que vamos a replicar en los próximos días en el Cantón Santo Domingo. Hoy necesitamos del esfuerzo de todos los ciudadanos para poder combatir a la delincuencia. Mire, la delincuencia sí es un tema que a nosotros como Gobernación de Santo Domingo nos atañe, y por eso estamos trabajando permanentemente. Nosotros tenemos operativos diarios los días jueves, viernes y sábado, que es cuando mayores inconvenientes tenemos. También le pedimos a la ciudadanía que haga su parte. No puede ser posible, Jorge, que
ciudadanos que están en su legítimo derecho de poder salir a disfrutar de un momento de distracción, se encuentren libando a las 3, 4 de la mañana en lugares no permitidos. Primero, dando oportunidades a los delincuentes, y segundo, también no respetando el derecho de los demás a poder descansar. Es ahí donde Seguridad Ciudadana, empresa pública de transporte, tiene que accionar. Nosotros desde el ECU 911 hemos desplegado todo un operativo para poder tener una ayuda más cercana a los ciudadanos. Hemos tenido asambleas territoriales con cada una de las cooperativas, generando chats de seguridad, generando puntos seguros. Vamos a incorporar algunas carpas dentro de la zona rosa de Santo Domingo y dentro del casco comercial central como puntos martillo para, con Policía Nacional y el grupo de GOM, que es el grupo de operaciones motorizadas de Policía Nacional, combatir a la delincuencia. Santo Domingo es una ciudad de gente honesta y trabajadora y vamos a velar por la seguridad de ellos. Nosotros hemos sido bastante enfáticos con el señor alcalde en que debemos trabajar de manera articulada, y en eso agradecemos la cordialidad del Consejo de Seguridad Ciudadana, con quien existe el compromiso de aunar esfuerzos. Hay 12 camionetas que serán incorporadas al trabajo por parte del gobierno municipal, ya que él es quien cobra la tasa de seguridad de $12 a todos los ciudadanos que se acercan a pagar su impuesto predial, y le hemos pedido al señor alcalde, primero, que nos haga la entrega de las cámaras ofrecidas en un número de 70, 40 repotenciadas y 30 nuevos puntos para ampliar el nivel de cobertura del ECU 911. ¿Y qué respuesta ha tenido ante esa solicitud? Hemos hecho todos los acercamientos con el señor alcalde, creo que existe la viabilidad. En este mes tenemos como objetivo, en el mes de julio, firmar ya el acuerdo entre el gobierno municipal con el Consejo de Seguridad Ciudadana y la Gobernación de Santo Domingo en representación del Ministerio del Interior para articular de manera conjunta. Esta es una tarea de todos. El señor alcalde sabe que él es quien posee el presupuesto como tal de la tasa de seguridad de todos los santodomingueños y debe ayudarnos en esta lucha conjunta. Le hemos pedido también el poder llegar con alarmas comunitarias a cada uno de los sectores, no solamente quedarnos en el área urbana, sino también llegar al sector rural. Hay algunos puntos donde hemos desmantelado algunas bandas dedicadas al abigeato. En esta semana vamos a tener una reunión en donde convocaremos a los amigos de Azogán, al ingeniero Vinicio Arteaga, para poder conversar y también poder ver qué estrategias vamos a implementar con el sector ganadero y productivo de la localidad. Recordemos que este es un cantón y provincia eminentemente comercial. Por eso hemos dialogado con los compañeros de Cámara de Comercio, a la cabeza del ingeniero José Luis Zavala, para llegar a algunos acuerdos, y es lo que vamos a establecer, esos puntos martillos que serán puntos donde estará policía permanentemente con grupos motorizados, va a permitir desplegar dispositivos al interior del centro de la ciudad. Estimado Jorge y ciudadanía, no hemos descansado un solo día bajo el liderazgo del licenciado Orlando Castillo en velar por la seguridad de los ciudadanos. Este es un gobierno comprometido con reducir índices de algunos casos de muertes violentas en Santo Domingo y por supuesto se está desplegando todo un contingente. Lo que dijo el economista Verastegui es una gran realidad. Existió una alarma el fin de semana en el pregón donde dentro de los juegos existió alguna riña y disputa que enseguida tomamos contacto y no hubo ningún inconveniente. Estamos brindando seguridad y contingencia en todos los eventos por los 55 años de cantonización. En eso yo quiero decirle a todos los ciudadanos que nosotros haremos actuar y aplicaremos la ley para que se cumplan con todos los permisos, con todos los requerimientos que manda la ley dentro de las mesas de seguridad que fueron establecidas hace más de un mes. Nosotros estamos aquí para cuidar por el bienestar de los ciudadanos y lo que queremos generar es un cantón y provincia de paz donde todo ciudadano pueda realizar su actividad comercial y empresarial sabiendo que hay un gobierno que los está protegiendo. Vamos a retornar al tema del paro en su segmento global, ¿no? Comenzó el paro, comenzaron los trancas en las carreteras y la respuesta inicial del gobierno ante el diálogo que pedían los directivos de la CONADI fue no vamos a claudicar. Posteriormente, cuando crecen estas protestas, se dan cuenta de que, oye, la salida no es por la fuerza, sino
por el diálogo. Entonces, el gobierno emite una serie de medidas. Hablaba Romero Verástegui, lo habíamos conversado antes, sobre, entre una de ellas, una de las más importantes, es el declarar en estado de emergencia la salud. Y tan solo 3 días antes, escúchenos, 3 días antes la ministra de Salud había asegurado de que era falso que hubiera crisis en la salud, que el 80%, que los hospitales tenían una dotación del 80% de las medicinas, cuando era totalmente lo contrario. Aquí estuvimos el domingo pasado con los directivos del hospital Gustavo Domínguez, quienes aseguraban de que no había lo mínimo de los medicamentos. Entonces, se tuvo que esperar a que llegue esta situación para 3 días después, en las que vivíamos en un país de maravilla, pasáramos a un país en el que la salud está en emergencia. O sea, y aparte de eso, se aumentó, entre otras las medidas, el bono de desarrollo humano de 50 a 55 bolívares. Dólares, el lapsus. ¿Cree, Romer, que esas sean, entre las otras medidas, algo que realmente dé una respuesta efectiva al pedimento de quienes han convocado la protesta? Bueno, los dirigentes de la CONAIE han saludado las medidas que ha dado a conocer el presidente, pero han dicho que son insuficientes. Yo quisiera abonar un elemento adicional que creo que también podría generar y ser motivo de este reclamo y que genera adhesiones no solo de quienes son dirigentes de los grupos sociales, sino de un porcentaje importante de la población, y es el hecho que hasta hoy no vemos la ejecución de obra pública del gobierno. Más bien hemos visto el deterioro como tal de la infraestructura que tenía el país en temas, por ejemplo, de salud, en temas de vialidad, en temas educativos. Arrancó justamente el año escolar e inmediatamente se daba referencia a que alrededor de 150 instituciones de la costa ecuatoriana no estaban aptas para iniciar sus clases con los estudiantes ya de manera presencial. Un tema que debió haber sido considerado y que me parece que debieron haberse asignado los recursos necesarios a fin de que una vez que se ha establecido, y como lo dijo el propio presidente, con mucha alegría y emoción de que finalmente el país dejaba de lado la pandemia y que todos podíamos salir a las calles sin preocupación y sin utilizar la mascarilla, pues debían también haberse establecido todas las condiciones para que el año escolar de la costa pues inicie de la mejor manera, con toda la normalidad y con todos los recursos que debieron haberse asignado. Obra pública que está pendiente, vemos el deterioro de algunas vías del país. Más allá de que las obras públicas se cuestione mucho el sobreprecio que pudieron haber tenido, creo que la obligación como tal del gobierno es sostener esa infraestructura y más bien ampliarla y mejorarla. Ese es un tema que se queda debiendo. Hemos visto cómo infraestructura, por ejemplo, de niveles hospitalarios se está colapsando en algunos sectores. Los médicos dicen que los equipos e instrumentos que se utilizan justamente para la detección de enfermedades están colapsados, no están siendo operativos. Creo que todo eso desencadena justamente en que el hecho de que la ciudadanía muestre cierto desencanto por el gobierno. En vista de que el compañero Ángel Choloquinga no ha podido asistir hoy y de la inquietud que plantea Jorge del inicio justamente de estas manifestaciones y paralizaciones que hemos vivido en el país, justamente estaba buscando la agenda de la lucha nacional que han denominado los amigos de la CONAIE, en el que establecen 10 puntos, que rápidamente quisiera analizarlos, o por lo menos los podemos ir analizando si quieres de a poco. Con gusto. El primero establece, mira, la reducción de la gasolina, tanto la gasolina regular como el diésel. El diésel de 1.90 se pide que baje a 1.50 y la gasolina de 2.55 a 2.10. Esto evidentemente deroga los decretos de incremento que tuvieron justamente ya en la presidencia del señor Guillermo Lasso. El ministro de Finanzas ha dicho que esto es inviable, que este no es un tema que se pueda negociar, podría ser un elemento que debería, si hay la voluntad de sentarse a dialogar, conocer cuáles son los motivos y razones por las cuales el gobierno no está dispuesto a ceder en esta reducción. A mí me parece, honestamente, y desde mi punto de vista, que esta reducción no mejoraría las condiciones económicas del país.
los precios ya se ajustaron en el transcurso justamente de este periodo que hemos vivido después del incremento, y esos precios normalmente no regresan, Jorge, a los precios anteriores. O sea, aquí si disminuyen los precios será básicamente por mejoras de las condiciones de productividad, no por un decreto que en este caso baje centavos el consumo del diésel o de la gasolina extra. Y dicho sea de paso, durante cada mes vemos el incremento no de la gasolina extra, sino de la gasolina súper. Y creo que eso a veces también se ha mal utilizado dentro de la plataforma de quienes reclaman el permanente incremento de la gasolina. Mira, eso hay que decirlo, un 3% de la población que es de altos ingresos económicos utiliza gasolina súper. De hecho, hoy quienes son parte justamente de los propietarios de gasolineras están casi dejando de comprar gasolina súper porque no resulta negocio, a tal punto que al gobierno le han obligado a buscar alternativas y están intentando colocar una gasolina de menor octanaje. Pero creo que ese también ha sido un mal manejo en la parte incluso comunicacional del gobierno de no establecer esta referencia de que la gasolina súper no termina afectando a la población, de que la gasolina extra se ha mantenido en los niveles de los cuales se decretaron casi al inicio de la gestión del gobierno del señor Guillermo Lasso. Entonces, ratificando el tema, no le veo muy viable de que la gasolina y el diésel vuelvan a los precios con los cuales se registraron justamente al inicio de la gestión de Guillermo Lasso, sino que más bien se van a mantener, producto justamente que el gobierno tiene yo diría casi una obsesión, que tampoco es que es criticable, en el sentido de mantener las cuentas fiscales en orden. El gobierno acaba en el decreto dice que no habrá alza del diésel, gas y gasolina extra y Ecopaís. Sí, pero eso es con la referencia a los valores que tenemos, ¿no? Esos valores no se van a mover, son valores que se van a mantener en función justamente del decreto que ya fue establecido el año anterior. Lo que da referencia de que no vamos a tener, digamos, tampoco disminución de los valores. O sea, eso no pasa realmente por la cabeza ni del presidente ni del ministro de Finanzas, que consideran que estos valores incluso son menores que los que se están expendiendo, por ejemplo, en países vecinos como Colombia, Perú, y qué decir de otros países como Chile, como Uruguay, en donde la gasolina básicamente tiene valores de 4, 5, 6 dólares. No son productores de petróleo, pues. Sí, pero finalmente procesar la gasolina tiene un costo. O sea, tú puedes tener el petróleo y habría que ver qué tan eficiente eres en extraerlo y luego en procesarlo. O sea, no solo es el tema de decir soy proveedor de petróleo o tengo petróleo en tierra. Eso de ahí también tiene un costo. Y por ejemplo, el país lo que tiene es crudo pesado, no tiene crudo liviano, que probablemente es el más apetecido. Bien, vamos a ir a un breve corte comercial y luego retornaremos con la respuesta que dio el gobierno ante los trancones de las vías y los requerimientos de la CONAIE. Ya volvemos. Estamos analizando, amigos, las causas y consecuencias del paro convocado por la CONAIE y tratando de avisorar cuándo se detendrían las paralizaciones. Frente a esto, el gobierno tomó, en principio, la primera medida de fuerza, que fue detener al líder de los convocantes al paro, el señor Issa. Esto, obviamente, para algún sector fue como echarle gasolina al fuego y para otro era lo que debería realmente hacerse para hacer sentir la autoridad. Luis Miguel, ¿tú consideras que fue acertada la detención de Leonidas Issa? Estimado Jorge, todos los ciudadanos debemos aprender a respetar la ley. Si usted revisa el proceso seguido al señor Issa, está dentro de la normativa que justifica el procedimiento como tal. Policía Nacional tomó todas las precauciones y de las indagaciones ellos tenían el proceso que hoy jurídicamente se está ventilando en los juzgados de la República del Ecuador. En su momento
él tendrá que responder ante la autoridad competente. Pero la acción... Pero más allá de eso, nosotros... Luis Miguel, pero perdón que te interrumpa. Fue una detención sin presencia de la Fiscalía. ¿A qué extremo? Esto que generó un comunicado de la Fiscalía donde se lavaban las manos y decían, nosotros no tuvimos nada que ver, no nos invitaron a la fiesta, no sabemos nada. Y estuvo en calidad de desaparecido. O sea, ¿a eso tú llamas respetar el procedimiento legal? Primero que no es necesario la presencia de un fiscal para tomar un procedimiento. Policía Nacional hablaban de flagrancia. toma el procedimiento y tiene 24 horas para poder poner a orden de autoridad competente. Segundo, todo procedimiento es apegado a derecho. Nosotros respetaremos los derechos de todos los ciudadanos en el territorio nacional, pero también lo que buscamos los ciudadanos es que no se vuelvan a repetir hechos lamentables como los de octubre del año 2019, donde no respetaron la propiedad privada, donde quemaron el edificio de la Contraloría en la ciudad capital, donde los destrozos hechos a la capital de los ecuatorianos excedieron en millones de dólares en volverlos a regenerar. Nosotros los que buscamos es un diálogo donde en una mesa se pueda llegar a algunas propuestas, como lo que ha hecho el señor presidente, el decreto ejecutivo 456, con firma 18 de junio del año 2022, dice algunos de los puntos tratados en mesas de diálogo a lo largo de esta semana, entre ellos el incremento del bono de desarrollo humano. Segundo, la inyección de crédito de 100 millones de dólares para un crédito a medianos productores y pequeños productores y en un término de $20,000 a 10 años plazo, con una tasa preferencial del 5%. Es lo que el señor presidente ha dispuesto, el también duplicar el presupuesto para la educación bilingüe en todo el territorio nacional, el dotar a todos los a través del Ministerio de Salud, declarándolo en emergencia para acelerar procesos de contratación. Se está trabajando también para que los beneficiarios del bono, aparte del incremento, tengan un bono llamado de los 1000 días, que es para madres gestantes, para que puedan recibir una ayuda cercana del gobierno y así luchar contra la desnutrición crónica infantil. La inyección que le están haciendo a Ban Ecuador para que los ciudadanos puedan reactivarse económicamente a través de este nuevo mecanismo de crédito, mucho más grande que el que ya existe, que es el crédito de las oportunidades. Recordemos que fue una propuesta de campaña del señor presidente el otorgar créditos a 30 años plazo, 1% de interés, y también la condonación de las deudas a las personas que a fecha 31 de mayo del año 2022 tengan deudas menores a $3,000, son totalmente condonadas. Yo creo que esos son parte de los mecanismos, de los acuerdos que se ha llegado conversando con algunos sectores sociales, indígenas y de campesinos. Es así que el señor presidente ha dispuesto en el decreto ejecutivo 456 que el Ministerio de Agricultura subsidie el 50% del valor de la urea, que llegue a pequeños y medianos productores. Sí, Luis Miguel, todo eso está muy bien, pero los amigos se preguntan, ¿por qué el gobierno tuvo que esperar a que haya una movilización, un paro, para hacer lo que tenía que haber hecho sin necesidad de estar con una pistola en la cabeza o estar obligado? O sea, ¿qué fue lo que... O sea, mire, yo creo dan la idea, perdón, Luis Miguel, de que si no están con el látigo encima, no funcionamos. Mire, yo creo que la comunicación es lo que debe primar en todo Estado de Derecho. Nosotros somos un país democrático y por supuesto que hay que escuchar. Siempre habrá sectores que tengan una u otra necesidad y hay que trabajar para el beneficio de todos. El presidente Guillermo Lasso fue electo para gobernar para los 17 millones de ecuatorianos y primero había que poner la casa en orden. Nosotros estamos intentando reactivar la economía después de el golpe económico que sufrieron todas las familias tras la pandemia. Por eso es que Ban Ecuador es uno de los promotores para poder generar ese dinamismo económico a nivel nacional. Yo creo que la acertada decisión de poder dar a los agricultores el beneficio del 50% del valor de la urea, que es parte del diario vivir de nuestros agricultores en todo el territorio nacional, va a permitir que cada uno de los mecanismos productivos que tiene el Ecuador puedan ir generando diversidad. Recordemos que a nosotros también como ecuatorianos nos afecta la guerra entre Rusia y Ucrania.
nosotros debemos mantener niveles económicos aceptables, como lo dijo el economista Verastegui, que es quien conoce más de la problemática. Necesitamos tener una economía sana, casa adentro y casa afuera. Recordemos que por las propuestas que han degenerado en estos días, el riesgo país ha aumentado en más de 100 puntos. Eso debe generar algunas alertas que nosotros, los ciudadanos, quienes buscamos que se reactive la economía, que se reactive la educación y que, por supuesto, no podemos parar, que sigamos generando mecanismos de seguridad para cada una de las cadenas productivas a nivel nacional. Robert, pareciera, desde mi punto de vista, que el gobierno marcharía siempre y cuando que es presionado, empujado. Por ejemplo, desde su punto de vista como economista, hay una crisis severa que ha sido reconocida en la salud, que ha sido decretado en estado de emergencia. ¿Cómo se condice con los más de 10.000 millones de dólares que hay fuera del país como ahorro del gobierno? O sea, ¿es tan difícil tomar 1.000 millones y resolver ese problema? ¿O se prioriza el pago de los tenedores de deuda externa? Bueno, yo creo que inicialmente el gobierno ha establecido una agenda que está basada en acuerdos que debe cumplir en función de las firmas establecidas con el Fondo Monetario Internacional. Habrá sectores que no son muy afines justamente a estas políticas y otros que en cambio digan, bueno, finalmente lo que el Fondo Monetario hace es darte a conocer qué elementos debería tener tu economía para que sea susceptible de entregarte mayor financiamiento. Recordemos que dentro justamente de las referencias que se establecen está el no pago de la deuda externa, un tema que no es tan sencillo. Se establecen compromisos a nivel internacional, hay garantías que están establecidas y por las cuales el gobierno no puede de manera personal dar a conocer que no va a cancelar. No funciona así el mercado internacional, es un tema de obligatoriedad de pago, especialmente cuando se contraen este tipo de obligaciones. Y en el caso que tú haces referencia, finalmente, claro, resulta que puede sonar como que hay un recurso que está no siendo utilizado adecuadamente, pero que en cambio, de acuerdo a las referencias económicas, responde justamente a brindar estabilidad y a salvaguardar un elemento que es de interés para todos los ecuatorianos y que permanentemente en las encuestas que se realizan termina siendo definitivo el hecho de que debe sostenerse la dolarización, que creo que es un elemento en el que coincidimos todos. O sea, no podemos poner en riesgo un elemento que nos da estabilidad. Yo tengo colegas que no son afines, que más bien preferirían que Ecuador tenga una moneda, pero yo creo que hay ejemplos que se pueden palpar. Probablemente el más visible es el caso venezolano, en donde teniendo una divisa propia tienen indicadores económicos realmente que asustan a cualquier persona y que han degenerado justamente en un caos y en una migración nunca antes vista aquí en Latinoamérica. Bajo esas circunstancias, yo creo que el gobierno, sin necesidad incluso de sacrificar esa estabilidad que probablemente busca tener con el dólar, sí puede invertir. Yo creo que el gobierno sí tiene recursos para invertirlos y que debería hacerlo de una manera mucho más oportuna, sin esperar que, como tú lo has dicho, le pongan la pistola en la cabeza para inmediatamente iniciar las acciones que generen en beneficio de la población. Como te decía, creo que hay obras que deberían habérselas trabajado con mucha más celeridad aquí en Santo Domingo, y me voy a referir al caso de nuestra ciudad, de nuestra provincia, porque seguramente es lo más referente que tenemos y por la cercanía de todos. Mira, tenemos la vía Las Mercedes, una vía que me tocó justamente conducir la semana anterior de Quito hasta Santo Domingo utilizando la vía Las Mercedes, una vía que está en pésimas condiciones y que el reclamo no es desde el inicio de este gobierno, es desde el gobierno del señor Lenín Moreno. El deterioro de esta vía es significativo. Ha habido, entiendo yo, intentos por parte de quienes están al frente aquí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero hasta hoy no se ha dado oídos y lamentablemente vías como esta pues terminan también perjudicando la imagen del gobierno nacional, que eso que es lo que parece que a veces no se avanza a evaluar. Dentro del tema también que analizabas, Jorge, está justamente el segundo pedido, mira, que hace la CONAIE, y dice el alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo 1 año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero, bancos públicos, privados y cooperativas. No al embargo, dicen ellos, de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago. Además fue parte de la campaña del presidente Lasso, si mal no recordemos. Él ofreció
bajar la tasa de interés de los bancos privados, cosa que no ha sucedido, es un porcentaje extremadamente mínimo, ¿verdad? Hoy justamente lo ha dado a conocer aquí el abogado Luis Miguel Guamán, que como parte justamente de las medidas que ha tomado el gobierno ha hablado de la condonación, ¿no?, de deudas de hasta $3,000. Yo la verdad pongo un poco en tela de duda si será factible o no. Me parece que por aspectos de normativa legal se impide, está prohibido que se condonen todas las deudas. Lo que se puede condonar son los intereses. Y eso ya lo hemos visto en el gobierno del señor Correa, lo vivimos en el gobierno del señor Lenín Moreno, y es probable, me atrevo a pensar que tal vez el presidente confunde el tema de la condonación de toda la deuda con la condonación de los intereses de deudores hasta $3,000, porque alguien que, por ejemplo, puede deber 5,000 dice, bueno, pues yo también estoy en una situación económica compleja, o sea, debería extenderse el tema a los 5,000. Y probablemente el que deba 10,000 va a decir, no, pero también a los de 10,000, que estamos también en condiciones complicadas. La situación del país, más allá de que ya la parte de la pandemia la hemos superado, la condición económica sigue siendo compleja. El motor económico del país todavía no es tan dinámico, la economía no crece al nivel que debería crecer. O sea, nuestro país debería tener niveles de crecimiento que bordeen no menos del 6% anual, y esta es una economía que, de acuerdo a las evaluaciones que hacen los organismos internacionales, este año creceríamos tal vez al 3 o 3,5%. No sé, después de esta paralización, qué efectos pueda tener a final del año, si la dinámica, claro, si la dinámica económica realmente se vea muy, muy complicada por este tema. Pero en términos generales, este requerimiento que establecen o que está establecido desde la CONAIE también le veo muy complicado de ejecutarlo, porque primero no creo que se pueda generalizar el hecho de que todo el mundo deba acceder a una renegociación en el caso de los créditos. Yo pienso que cada caso es diferente, cada persona tiene sus propios requerimientos, cada persona va a plantear si necesita, aquí dice moratoria mínimo de 1 año. De ley que todo el mundo va a decir, necesito moratoria, necesito el mayor plazo para pagar, pero no todo se va a ajustar. Y hay que recordar que los bancos también trabajan con el recurso de los ciudadanos que ahorran en esas instituciones. De hecho, mira, muchas cooperativas de ahorro y crédito que veo que llegan mucho acá a Santo Domingo son justamente de comunidades indígenas. Con toda seguridad, con el ahorro que tienen de los ciudadanos de las diferentes provincias de la Sierra Centro del país, depositan confiando en que la cooperativa va al momento que requieran entregarles y devolverles el dinero que han ahorrado. Estas circunstancias, ya digo, a veces no me parecen tan sencillas de aplicarlas. Resulta bien porque, como suelen decir, el papel aguanta todo. Pero en la práctica yo pienso que cada caso, y le he escuchado al presidente justamente de la Asociación de Bancos decir que ellos están con toda la apertura y que de hecho la banca privada ha renegociado y ha reestructurado créditos de un importante número justamente de deudores que, producto justamente de la pandemia, las condiciones que hemos tenido en el país, no ha podido cumplir adecuadamente con el pago de las mismas. Pero se han negado enfáticamente a bajar las tasas de interés, ¿no? Lo que pasa es que la tasa de interés también obedece a otros elementos que no básicamente son por decreto. Solo por citar un ejemplo, los bancos y las instituciones financieras, ellos hablan de que la tasa no podría ser menos de, por ejemplo, el 5%. Es imposible porque el costo operativo de una institución financiera representa el 5%. A eso tienes que sumarle los valores que se pagan, por ejemplo, en los ahorros que normalmente se tienen de pólizas de ahorro. Evidentemente cada banco paga en función de la liquidez que tiene. Y otros elementos que son considerados, incluso el tema del riesgo país. Hay que recordar que muchos de los bancos también acceden a créditos internacionales que como tal vienen cargados con una tasa de interés. Pero, claro, finalmente es el ciudadano el que tendrá que acercarse si así se dan las condiciones y si la banca, hablando en términos generales, banca, mutualistas y cooperativas acceden, podrían de cierta manera decir, bueno, vamos a flexibilizar y vamos a tratar cada caso de acuerdo al requerimiento que tenga y a la actividad económica de cada persona, porque evidentemente, por ejemplo, hoy, quienes están vinculados a la actividad de flores, están seriamente afectados porque no pueden trasladar su producto que es de exportación en estos momentos. Entonces yo pienso que la banca, por ejemplo, tiene que ser sensible ante este pedido. He visto un video que está circulando del sector productivo, en este caso de la leche, que tienen en este caso que arrojar la leche porque no pueden trasladar el producto y es un producto perecible. Y algo adicional que creo que también ha faltado por parte del gobierno, que me parece que lo pudo haber instrumentado de buena manera,
incluso ampliando ya el rango de los montos que vienen entregando, es el famoso crédito del 1% a 30 años plazo. En esta primera etapa se ha dado a conocer que es un crédito hasta $5,000. Me da la idea que los procesos no caminan rápido, como evidentemente suele suceder a veces en la banca pública, y que eso también termina generando molestia, porque toda la gente va por adquirir o por ser beneficiario de un crédito de este tipo, y resulta que en la tramitología va perdiendo el entusiasmo, va perdiendo el ánimo y finalmente deja su trámite de lado. Aparte, creo honestamente, y creo que sí es posible el gobierno, empezar a incrementar ya los valores, decir, bueno, hemos cumplido la etapa de los 5,000, vamos ahora por la etapa de los 10,000, o incluso ampliar, por ejemplo, hasta los $25,000, que sería de mucho beneficio, especialmente para quienes están ya con una actividad privada y que seguramente la quieren dinamizar, aprovechando que el Ecuador como tal ha salido ya de la etapa de pandemia. Bien, quisiera tocar ahora el tema del decreto donde se dicta el estado de excepción. Y qué mejor que conversarlo con Luis Miguel, porque que yo conozca no hay un referente en el que un borrador se firme, se diga que ese es el decreto y después se diga que no, que era un decreto borrador, cuando la opinión pública le hacen dar cuenta al gobierno que habían artículos ahí que eran realmente propios de dictaduras, ¿no? Por ejemplo, el tratar de mediatizar todo lo que es el servicio de Internet, de los medios que utilizan el Internet para expresarse, y además en el artículo 9 y en el 11, donde se autorizaba la utilización del armamento letal, llámese muerte, para quienes se manifestaran. En el segundo decreto ha sido eliminado completamente el artículo número 9, y en el artículo 11 simplemente han quitado la palabra letal. ¿Un gobierno como el del presidente puede darse el lujo de cometer este tipo de errores, Luis Miguel? Primero que el decreto ejecutivo 455 que fue emitido para determinar el estado de excepción es una de las potestades que tiene el señor presidente para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que es donde existen algunos ya atentados a bienes públicos, a funcionarios, a personas que atacan el comercio, que es una propuesta ya no pacífica, que está conmocionando más allá de un ámbito provincial, sino un tema nacional. Recordemos que en la provincia de Imbabura y Cotopaxi, algunos de los protestantes ingresaron a propiedades privadas, a fábricas, a florícolas, a algunos otros temas de cadenas productivas, a obligar a que quienes estaban trabajando salgan a protestar. Es tanto así que existió la paralización. Los transportistas de todas las federaciones a nivel nacional están en diálogos con el ministro de Transporte y Obras Públicas para llegar a consensos, pero los ciudadanos en las vías se ven obligados por los ciudadanos a atravesar sus vehículos para obstaculizar. Es eso lo que tratamos de evitar, que se dé nuevamente un tema de represión económica hacia los ciudadanos al no permitir que algunos productos de la sierra lleguen hacia la costa, y el libre tránsito, que es un derecho constitucional de todos los ecuatorianos. Lo que busca el señor presidente es, con ese estado de excepción, poder tener el control en esas 3 provincias que son parte de los epicentros de las manifestaciones en el territorio nacional. El resto de las provincias, en casi todas las provincias de la costa existe normalidad, en la Amazonía con uno u otro incidente, pero yo le puedo decir con toda certeza, más del 80% de las provincias a nivel nacional no han plegado al paro, están trabajando. Son incidentes en algunos cantones bastante focalizados. Nosotros, por supuesto que dentro del gobierno, en el rato de tipiar, puede haber existido algún error. No me consta, no he revisado los artículos que usted menciona, pero le puedo decir que somos un gobierno que primero escucha, también toma decisiones en función del consenso con los ciudadanos, pero estamos para mejorar. Este es un gobierno que sienta en una mesa todas las inquietudes de los ciudadanos para poder llegar a grandes acuerdos. El señor presidente, yo tuve el honor de estar en su mensaje a la nación el día 24 de mayo. Él fue bastante enfático, y era que extendía su mano no solamente a la Asamblea Nacional con sus diferentes bancadas para trabajar por el bien del Ecuador,
sino que también lo hacía a gremios sociales, empresariales, transportistas, gremios industriales, para poder llegar a esos acuerdos. Mire, el Ecuador necesita hoy más que nunca que todos unamos esfuerzos para poder reactivarnos. Nosotros esperamos que la Asamblea Nacional, que el día de mañana también está convocando a una sesión del Pleno donde alguno de los puntos es tratar la derogatoria del estado de excepción, sea bien analizado. Yo creo que más allá del interés político, partidista o particular, está el bienestar de los 17 millones de ecuatorianos. Debemos velar por, sí, brindar las garantías de derechos humanos a todos los ciudadanos, velar por el buen trato que se dé a quienes manifiestan de manera pacífica. Nosotros garantizamos que esa situación el Estado la va a proteger. Que tiene el gobierno para tomar las decisiones que considere respetando el ordenamiento legal. Pero en este caso, cuando me hacía referencia al decreto, pareciera que el gobierno estuviese dando traspiés en cuanto a materia comunicacional. Ese mismo día en el que dicen que el decreto firmado por el presidente fue un borrador y no era, cuando vieron el gran reclamo que se hizo, sobre todo en redes, ese día se inauguraba, me parece que con pie izquierdo, el nuevo representante y responsable secretario de Comunicación. De las comunicaciones del gobierno. O sea, no le preocupa al gobierno este tipo de errores que son sucesivos. Por ejemplo, al ministro Carrillo, él publicó unos videos diciendo que se estaban cometiendo unos asaltos a un puesto policial con videos de 2019, un ministro. Entonces, todo eso hace debilitar la credibilidad del gobierno, porque quien vea eso, en principio puede creer, pero ahí están los cazadores de fake news que inmediatamente van a decir que eso es mentira. ¿Y cómo queda un gobierno con una credibilidad reducida y en debilidad? ¿Hay alguna manera de que se pueda corregir eso? ¿Ustedes se lo han hecho saber al presidente? Primero que hay un equipo de comunicación cercano a la Presidencia de la República que toma todos los correctivos del caso. En esta semana se dio un cambio en el gabinete con el secretario de Comunicación. Nosotros aspiramos que todo error comunicacional que tenga, no solamente algún ministro o alguna entidad estatal, sea corregido, pero también somos susceptibles a cometer algún error comunicacional. Lo que no podemos equivocarnos es en el accionar dentro de nuestras funciones y competencias. Nosotros tenemos claro cuál es la misión y es la del velar por el bienestar de los 17 millones de ecuatorianos. Este es un gobierno que necesita del apoyo de todos y el señor presidente ha sido bastante enfático. Aquí se deja a un lado las camisas de partidos políticos que hoy buscan solamente intereses particulares por desestabilizar a un gobierno legalmente constituido, y esperamos que en estas semanas podamos llegar a más acuerdos con cada uno de los sectores y eso sea en beneficio de toda la nación. Romer Velastegui, el gobierno anunció de que este había sido un año interesante porque tuvo un excedente en la recaudación de impuestos de algo entre 200 y 400 millones de dólares. No tengo la cifra exacta, me disculparán los amigos televidentes, creo que ese tema lo manejas tú. ¿Qué hace que el gobierno anuncie que tiene unos excedentes y estos no sean aplicados inmediatamente, por ejemplo, a tratar de resolver el tema de la salud o las compras de las medicinas? Bueno, esa es una pregunta que no solo te la haces tú, Jorge, sino lo hacemos realmente todos los ciudadanos, porque de hecho yo consideraría que los presupuestos que podrían estar destinados para la salud tampoco es un presupuesto que finalmente pueda quebrar al país. Es un tema además que se lo ha venido tratando durante algunos meses y en teoría el gobierno ya había constatado la realidad de los hospitales del país y sabía cuáles eran las soluciones. ¿Por qué no se ha implantado? Es un tema que no sé si el presidente tal vez no recibe toda la información necesaria, confía demasiado en sus ministros, porque también hay que decirlo, pues la ministra siempre ha hablado de que las condiciones eran prácticamente óptimas en el sistema de salud. Y solo una vez que llega esta presión social,
ceden justamente y aceptando prácticamente que las condiciones en las cuales se desenvuelve el sistema de salud del país no son las mejores. Creo que está en crisis. Claro, es una crisis muy compleja, o sea, el hecho de que tú como ciudadano tengas que ir a un hospital con toda la preocupación de un familiar que eso conlleva y que adicionalmente no encuentres la medicina o no hayan los recursos, te digan, vea, vaya, compre guantes para el médico, gasas para poder realizar la cirugía, es evidente que es una condición, yo creo que innecesaria el haber llegado hasta este punto. Que básicamente debería obedecer, como reitero, pues a una negligencia probablemente de los funcionarios que debería ser tomada en consideración por el presidente. De hecho, yo consideraba que en algunas áreas del presidente iba a refrescar líneas, que es lo que normalmente se acostumbra una vez que se cumple el primer año de gestión. ¿En cuáles, por ejemplo? Yo creo que el tema de salud es un tema evidente. En el tema de seguridad, bueno, ha habido cambios, pero el tema de salud es un tema que se caía de Maduro. Su propio peso, y además me parece que incluso el tema de educación, el no haber contado con las instituciones educativas en orden, en funcionamiento y operativas en la costa, también es un tema que debió haber sido motivo de un llamado de atención. Luis Miguel, tú tocaste un tema que es importante y sumamente delicado, porque mañana ha sido convocado al Pleno, el presidente Siquicela ha convocado a las 17:30 la reunión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya el Partido Social Cristiano, amigos televidentes, ha hecho pública su posición y ha dicho que no van a apoyar en nada la derogatoria del decreto de excepción dictado por el gobierno, el 455. Con los asambleístas de Creo tienen una cierta cantidad, pero se entrará, presumo yo, como tiene que ser, a una negociación que buscará de pronto frenar eso. ¿Qué posibilidades reales, Luis Miguel, le ves tú de que pueda ser derogado este decreto? Yo creo que con los cambios que se han dado en la Asamblea Nacional, después de que mayorías móviles toman cambios del orden del día, esperamos primero la sensatez de los legisladores. Yo, si tuviera la oportunidad de hablar con cada uno de ellos, les diría que piensen en el país, piensen en la democracia, piensen en el país que estamos trabajando para dejar a las futuras generaciones, despojándose de intereses particulares. Más allá de un proceso como tal está el bienestar de los ciudadanos, y cada legislador tiene una responsabilidad, que es representar dignamente a su provincia. Nosotros creemos que el día de mañana esperaremos el resultado de esos cambios en el orden del día. El día de hoy tuvieron una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Siquicela, para tratar con los jefes de bancada el tratamiento a esa disposición el día de mañana. Estaremos atentos. Nosotros defenderemos un Estado democrático de derecho donde cada uno de los ciudadanos pueda seguir ejerciendo su actividad. Por supuesto, esperamos lo mismo de la Asamblea Nacional, que sea recíproca con los ciudadanos. Por eso felicitamos hace unos días cuando aprobaron con 103 votos la ley del uso progresivo de la fuerza, lo cual permite a la Policía Nacional poder actuar contra los delincuentes. Pero todavía no se ha publicado ese... Todavía no se ha publicado como tal, tiene que ser vetado, tiene que seguir un trámite ordinario como tal que se debe agilitar al interior de cada uno de los procesos parlamentarios y legislativos, pero aspiramos que una vez publicado en el registro oficial permita que la Policía Nacional actúe con mano de hierro contra los delincuentes en todo el territorio nacional. Recordemos que el Ecuador en algunas provincias está a merced de bandas delictivas claramente identificadas, y es lo que Policía Nacional desde el Ministerio del Interior va a combatir, y es lo que se está haciendo en todas las provincias. Luis Miguel, ¿tú crees que de pronto el presidente de la Asamblea Nacional, Siquicela, tratará de evitar verse en el espejo de la expresidenta Guadalupe Llori, no? Mire, nosotros esperamos sensatez de cada uno de los legisladores. Quien defendió al gobierno a capa y espada, y mire cómo terminó. ¿Tú crees que él se la juegue igual? Nosotros esperamos la sensatez de cada uno de los legisladores, y cada uno, el momento de tratar cada uno de los puntos que están convocados para el día de mañana, lo hagan pensando en el bienestar de los ecuatorianos y no
pensando en los favores o partidos políticos a los cuales representan. Más allá de su interés partidista debe estar el bienestar de los ecuatorianos, que lo único que buscan es seguir trabajando, seguir laborando, no podemos parar, porque el amigo que hoy nos escucha, el amigo comerciante, ese amigo que sale 6 de la mañana para abrir su negocio, el amigo industrial que el día de mañana tiene que generar para poder cubrir con su nómina a fin de mes, lo único que quiere es poder trabajar y poder seguir generando en beneficio de las familias ecuatorianas. Nosotros invitamos a los ciudadanos a seguir trabajando. Yo recuerdo muy claramente como el día jueves un padre de familia me dijo, nosotros lo único que queremos es que nuestros hijos sigan yendo al sistema educativo, sigan teniendo una educación que les sirva de fruto después de unos años para poder tener mejores días y por supuesto que eso genere dinamismo en cada uno de los sectores de la población. Esperamos el día de mañana tener tranquilidad en el territorio nacional, excepto en algunos lugares donde hay incidentes que yo no los llamaría pequeños, pero incidentes por resolver, y esperamos que en esta provincia todas las labores estén al 100%. Claro, eso desde su perspectiva, mensaje para quienes están trabajando, quienes tienen su empresa, pero quienes no tienen trabajo, quienes van a un hospital y no son atendidos, que necesitan operarse de urgencia y no pueden hacerlo, quienes reciben quimioterapia y la tienen suspendida hace 2 o 3 meses, quienes no consiguen ni siquiera una jeringuilla y una medicina en los hospitales. ¿Qué se les dice a esas personas? Estimado Jorge, que se está trabajando para solucionar. Recordemos que nosotros heredamos un gobierno de 14 años de desgobierno, de corrupción, de sobreprecio. Por eso el señor presidente ha dispuesto la externalización de la entrega de medicina en hospitales para que cualquier ciudadano, después de que tenga su receta, pueda acercarse a cualquier farmacia y poder recibir toda la medicina que necesite. Pero eso no está en práctica todavía, no está en práctica. Por supuesto, pero todo, Jorge, necesita un mecanismo que sea bien llevado. Mire, hay mafias al interior de instituciones públicas, que es lo que intentamos limpiar casa adentro, para que no jueguen con la vida de los ecuatorianos, para que no exista sobreprecio en las medicinas, para que los contratos sean adjudicados y los proveedores entreguen todo dentro de las instituciones como tal. Nosotros hemos hecho algún análisis, no solamente de la problemática provincial, sino nacional, y lo que se necesita es buscar mecanismos que le den facilidad a los ciudadanos. No podemos permitir el desabastecimiento en el sistema de la red pública de salud, y lo que buscamos es trabajar para fortalecer y dinamizar no solamente la salud, sino proteger a los ciudadanos, también el tema educativo. Lo que dijo el economista Velastegui, después de 2 años de estar en el tema de la virtualidad en el sistema educativo, el ingresar nuevamente a la presencialidad sí generó algunos parámetros en el régimen Costa que fueron solventados dentro del primer mes. Es tanto así que el 100% de unidades educativas en esta provincia están laborando. Hemos elaborado con las directoras de los distritos de educación 23 de 01, 02 y 03 un mecanismo que permita también desde gobernación poder ir verificando unidades educativas que estén al 100%. Hay grandes retos del volver a la presencialidad y es en lo que se está trabajando. Romer, toda esta incertidumbre, como tú lo dijiste, ha hecho crecer el riesgo país. No, lo dijo Luis Miguel, el riesgo país. Pero a lo interior también nos hace crecer la duda, el temor en la gente de qué será, cuánto tiempo durará. ¿Tú crees que realmente de prolongarse esta medida pueda causarse un daño muy severo a la economía interna, a la economía del común mortal como cualquier trabajador? Bueno, Jorge, de hecho este fin de semana ya hemos podido recibir información del nivel de afectación que se ha tenido. Mira, hoy justamente festejamos el Día del Padre y hay que decirlo, acá en Santo Domingo, y como lo ha reflejado también nuestro jefe político, no hay una afectación como la que se vive en algunas provincias de la Sierra o en la capital de la República, y de cierta manera en algo las actividades se han podido realizar sin mayores contratiempos.
Pero, por ejemplo, hay sectores vinculados al turismo que han sido duramente afectados, cancelación de alrededor del 80% de las reservas que estaban establecidas y que algunas familias que aspiraban justamente a celebrar este fin de semana, el Día del Padre, han tenido que, en vista de las paralizaciones que hay y las que se anuncian que podían venir, la incertidumbre que genera el toparse seguramente de regreso en una de las arterias viales del país cerrada, pues evidentemente ha generado que estos temas motiven justamente la cancelación de sus reservas. Hay que recordar, no solo en el tema turístico, tú tienes una multiplicidad de elementos que son contratados y que finalmente pues se benefician en la parte económica, que reitero ha sido afectado según las declaraciones del presidente que está vinculado, me parece que la Cámara de Turismo ha dicho que es realmente catastrófica la situación. Hemos visto cómo algunos productores de algunos productos e insumos de la sierra han tenido que lamentablemente parar su producción, han visto amenazadas incluso sus propiedades por atentados que podrían haberse generado. Hemos visto imágenes de algunos floricultores en su desesperación y deseo y obligación, porque finalmente el mercado internacional a ti te genera cupos de exportación y tú tienes que cumplirlos. Caso contrario, pues buscan al otro proveedor que probablemente esté mucho más cerca, puede ser Colombia, puede ser Costa Rica, de los insumos que se exportan del país. Ahí también hay otra afectación que ya la hemos palpado esta semana. Recordemos que el paro que se dio en el año 2019 generó pérdidas que bordearon los 800 millones de dólares. En esta semana ya los datos que han dado justamente las cámaras de producción hablan de una pérdida que bordea los 60 millones de dólares ya establecido de estos primeros días de paralización. Realmente, si esto continúa, el panorama, digo, es catastrófico, terrible, porque si esto se intensifica y si cuando se habla de que el objetivo ya no es solo estos 10 pedidos que establece la CONAIE, sino básicamente la salida del señor Guillermo Lasso de la Presidencia de la República, el panorama termina complicándose mucho más. Y te digo, aspiro a que estos anuncios que uno observa a través de las redes sociales de algunos dirigentes que a veces, no sé si con mucha emoción ante el público que justamente les escucha, dan a conocer estas expresiones, espero que no tengan mucho fundamento, que finalmente sea un reclamo justo, que como lo hemos analizado hoy, obedece también a algunas deficiencias que están establecidas del gobierno, pero que deben ser inmediatamente subsanadas. Si el gobierno, por ejemplo, ya ha dado a conocer que este problema de la salud se va a solucionar, yo creo que desde mañana inmediatamente deberían asignarse recursos para que la operatividad como tal de las unidades de salud del país inmediatamente entren en operatividad y que no tengamos justamente esos reclamos de los ciudadanos, yo digo con mucha pena, viendo cómo suplican por una atención de salud de familiares que incluso tienen que ser operados y que por la falta de insumos no lo pueden hacer. Esa es un poco la condición, ¿no? Aspiremos, te digo, a que la parte económica que hemos visto cómo se está recuperando en el país, cómo la recaudación que nos da a conocer el Servicio de Rentas Internas está por arriba incluso de lo que ellos han presupuestado, producto de esta dinámica que se vive en el país, y que finalmente también el gobierno sea un redistribuidor de esa riqueza que se genera hacia los sectores más vulnerables, hacia los sectores más pobres, que anhelan, por ejemplo, mejores días, que anhelan tener una oportunidad de empleo, que aspiran a que justamente sus gobernantes mejoren las condiciones, que el empresario siga creciendo, que ese es el objetivo. Este fin de semana o la semana pasada se dio un evento aquí con los exportadores de la provincia. Mira, hay 103 exportadores. Es un tema que realmente ha venido creciendo y que ojalá de 103 puedan subir a 500 y luego a 1000 y a 5000. Que eso es lo que realmente nos debe interesar, el crecimiento económico de las empresas, en este caso locales aquí en la provincia y también a nivel nacional, que generen empleo, que generen justamente estas fuentes que permitan llegar con los ingresos y que la gente pueda sustentar en este caso su consumo, su canasta familiar y evidentemente pues darle educación y salud a su familia. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Iba a pedirles a nuestros invitados su reflexión final, pero creo que se nos adelantó ya Romer con el esbozo de lo que él considera debería pasar en el país. Me voy a permitir pedirle a Luis Miguel su reflexión final sobre este tema que nos tiene pues patas arriba a todos y muy preocupados, ¿no? Primero, para recalcar algo, yo creo que con el decreto de estado de emergencia en el tema de la salud, aspiramos en los siguientes 30 días tener dotados a las unidades médicas, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional de la medicina que se necesita,
Recordemos que el estado de emergencia permite acelerar procesos de contratación y dotar a todas las unidades médicas. Segundo, garantizamos a los santodomingueños que el día de mañana va a existir normalidad en las arterias viales de la jurisdicción provincial. Nosotros estaremos trabajando durante todo el día y jornada para hacer evaluaciones constantes. Policía Nacional va a redoblar esfuerzos para mantener el control en todos los puntos de la ciudad. Garantizamos la educación en las unidades educativas del régimen provincial y, por supuesto, la dotación de servicios básicos y el control que vamos a intensificar con intendencias y comisarías dentro de los mercados de la localidad. Como gobierno responsable siempre estaremos abiertos al diálogo con todos los sectores para trabajar cercanos a ellos y poder buscar las mejores soluciones. Este es un país que necesita reactivarse económicamente y para eso vamos a trabajar. Invitarles a los santodomingueños que por los 55 años de cantonización tomen todas las precauciones del caso. Nosotros estamos al tanto del programa de fiestas que estamos celebrando, invitarlos también a ser parte de ellos y por supuesto cuenten con el gobierno nacional para ser parte de este proceso al festejarse un año más de cantonización de nuestro querido Santo Domingo. Gracias a Luis Miguel Guamán y a Romer Verástegui por habernos acompañado. Yo me voy a permitir dar lectura a un pensamiento de Angela Merkel, que es la ex canciller federal de Alemania, que estuvo en el gobierno casi entre 14 y 15 años, ¿no? Y que es reconocida a nivel mundial. Cuando escuchamos con esa letanía de que la culpa es de Correa, la culpa es de Correa, fíjense lo que piensa Angela Merkel. Angela Merkel dice: los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Le dejo esta reflexión y antes de despedirnos y agradeciendo su sintonía, quiero tomarme la libertad de desearle un feliz día a mi señor padre, quien se encuentra en Perú. Decirle que lo amo, que lo adoro, que gracias a él soy lo poco, lo mucho que soy, y pedirle a Dios que me le dé muchos años más de vida. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.